¿A quién no le gusta salir de vacaciones? Ya sea con la familia, amigos o en pareja, disfrutar de un merecido descanso siempre es necesario. Afortunadamente, México es uno de los países con una gran oferta de destinos turísticos, con 9,000 kilómetros de costas, hermosos sitios coloniales, así como arqueológicos, y un sinfín de destinos de aventura. Este bello país apapacha a cada visitante. Por ello, te recomendamos 5 destinos para que en este verano no te quedes con las ganas de conocer, disfrutar y descansar. Palenque. Si quieres vivir de cerca la cultura maya, este sitio ubicado en el estado de Chiapas, cerca del río Usumacinta, es la opción. Palenque es hoy patrimonio cultural de la humanidad. Por ello, los chiapanecos muestran al mundo los resultados de su cuidadoso rescate y conservación, así como su acervo arquitectónico y escultórico. Teotihuacán, ubicada en el estado de México. Y llegaron las fiestas patrias, y con ellas los ríos de alcohol, los cohetes que contaminan la ciudad, la garnacha engordante, pero sobre todo, la enarbolación de personajes históricos al punto de la idolatría religiosa. Eso se debe a que durante años, la historia, una ciencia que se altera y manipula para beneficio de los poderes gobernantes, como lo describe George Orwell en su obra, 1984, en la que el partido altera el pasado minuto, a manera de que sea benéfico para el Estado. Asimismo, la historia en México ha sido cambiada para fines similares, ocultando datos o poniendo en un altar a ciertos personajes de manera inmerecida. Es por eso que en este video, como especial de fiestas patrias mexicanas, enlistaré los 10 mitos más grandes de la historia nacional, con el único propósito de compartir datos históricos, y que reflexionen un poco sobre nuestra historia, y sobre todo, comiencen a valorar más esta ciencia, ya que nos permite, no solo asimilar nuestro pasado, sino también, analizar nuestro presente y encaminar nuestro futuro. Sin más que agregar, comencemos el top. Un gran mito que se nos hace creer desde niños, es sobre el significado de los colores de nuestra bandera, relacionando al verde con el color de nuestros bosques, el blanco con la nieve de nuestras sierras y el rojo con la sangre de nuestros héroes. Esta definición es más una tradición que la definición real. Esta se remonta hasta el siglo XIV, y se encuentra ni más ni menos que en la Divina Comedia, ya que en el canto 29, Dante Alighieri describe que en el purgatorio, 3 mujeres entonaban una canción, una vestida de verde, como representación de la esperanza, otra de blanco representando la fe, una más de rojo representando la caridad. Estos simbolismos fueron analogados con las 3 garantías del ejército de Iturbide, la unión, la independencia y la religión. Asimismo, el escudo nacional fue adoptado del mito creacionista de Aztlán, modificado en la época virreinal, agregándole la serpiente como analogía con San Sebastián, originando en un escudo mestizo. Así que para todos esos ateos que se sienten bien mexicanos, se pueden chupar una pija, porque nuestros símbolos patrios son elementos religiosos. Durante años, se nos ha hecho creer que la batalla de Puebla es la mayor victoria militar en la historia de México, cuando en realidad, el ejército nunca venció a los franceses, estos solo se retiraron de la ciudad, debido a que Francia se encontraba en guerra. Además, Estados Unidos y las tropas porfiristas lograron entablar una mediación para evitar una guerra que México perdería obviamente, con la condición de una condonación de la deuda mexicana a cambio de patrullaje francés por un corto tiempo. En realidad, el único que derrotó a tropas extranjeras fue el innombrable Antonio López de Santa Anna, que derrotó a las tropas de Isidro Barradas en Tampico, en el año de 1829. Uno de los grandes villanos de la historia ha sido Don Porfirio Díaz, por el único hecho de haber gobernado por más de 30 años. La verdad es que la gran mayoría ignora lo que Díaz hizo por el país: infraestructura ferroviaria que unió al país, industria fuerte en el ramo de la cerveza, el azúcar, el arroz y el enequén, además, impulsando la educación superior y saneando las deudas que dejaron regímenes anteriores. Si bien no había equidad en el país, eso era totalmente comprensible, ya que era una situación global, que aún perdura a nuestros días. En contraste, el período del porfiriato tiene más cosas buenas que malas, ya que él nos permitió entrar a tiempo al mercado mundial, y si sus políticas de gobernabilidad no fueron las adecuadas, el desarrollo que nos legó es algo que aún debemos de agradecerle hoy en día. Los niños héroes son, sin duda, la mayor fantasía de la historia mexicana. Un relato bastante fantasioso que abarca desde chauvinismo hasta ficción patriótica.
La realidad nos señala que el día que atacó el ejército estadounidense, que por cierto, no vestía de verde, era un día normal de clases, ya que el castillo de Chapultepec fungía como sede del colegio militar. Esto significa que no había únicamente 6 cadetes, el gran problema era que no estaban experimentados. Cabe aclarar que estos cadetes eran la única fuerza militar que podía contener al ejército de Winfield Scott, ya que el ejército había sido derrotado en las batallas de Churubusco y Molino del Rey, junto a otras fuerzas de combate, como el batallón de San Patricio. El mito de Juan Escutia es fácilmente desmentible, ya que la batalla no era un juego de Halo, que consiste en capturar la bandera enemiga. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con Escutia, pero sin duda es uno de los personajes más románticos y fantasiosos de la historia nacional. El movimiento armado que derrocó el régimen de Porfirio Díaz, conocido como Revolución Mexicana, en realidad debió de terminar en 1911, cuando la causa de Madero venció en las urnas. Mas después de la decena trágica y la subsecuente rebelión contra Huerta, aparecieron en el campo muchos caudillos que peleaban por sus ideales, uno de ellos fue Emiliano Zapata, un terrateniente menor de Morelos, que buscaba que la tierra morelense regresara a los propietarios originales. Al igual que Francisco Villa, que quería un ejército propio para defender al país de intereses extranjeros, pero que luego fue contenido con tierras y un rango militar. Ninguno peleó por México, ambos lo hicieron para probar su poder. Carranza oportunamente tomó el poder tras las victorias villistas y obregonistas, estableciendo la Constitución del 17, además, asesinando a Zapata, que representaba una probable rebelión en el sur, ya que Zapata desconoció al coronel Carranza. Después de la muerte de Zapata, Villa cobra su revancha y asesina a Carranza. Tras esto, el grupo de Sonora, comandado por Álvaro Obregón, llega al poder y asesina a Villa. Finalmente, Plutarco Elías Calles, ya en el poder, asesina a Obregón, y este se convierte en el vencedor de la revolución, llamándose a sí mismo el jefe máximo, estableciendo un poder único institucional, el PRM, que años después y con la transición cardenista pasaría a ser el PRI. Así que ya lo saben, el PRI nace a base de traiciones, muertes y sed del poder. Con razón. Desde la primaria se nos ha inculcado que si somos una nación independiente, es gracias a los insurgentes. En realidad, ninguno de ellos logró la independencia, y el que más se acercó, que fue Morelos, se quedó demasiado lejos. Empecemos por Hidalgo, siendo un sacerdote criollo, que no quiere renunciar a sus privilegios, llama al pueblo a rebelarse, pero en contra del gobierno francés impuesto por Napoleón Bonaparte tras su invasión a España. Hidalgo respaldaba al rey de la familia Borbón, Fernando VII, lo que refleja en su arenga del grito de Dolores. Nunca peleó por la independencia y murió sin buscarla, después de haber sido traicionado por Ignacio Allende, que quería el poder del movimiento insurgente para él. Para colmo, fue fusilado con Hidalgo. Morelos inició su lucha en el sur, sin grandes resultados salvo una toma de ciudades, como Cuautla. Sin embargo, fue ahogado por los realistas. De Guerrero ni hablamos, porque no hizo absolutamente nada, fue solo un rebelde de las montañas. El único que en verdad logró algo fue el general Agustín de Iturbide, que en 9 meses logró lo que los insurgentes no lograron en 11 años, gracias a Iturbide tenemos nombre, bandera e independencia, como él mismo dijo, os he dado la libertad, ahora es vuestro deber ser felices. En 1519, el ejército español comandado por Hernán Cortés llegó al territorio del actual estado de Veracruz, y avanzaron hacia la Ciudad de México Tenochtitlán. El enfrentamiento armado fue entre los mexicas en contra de varios pueblos aliados a los españoles, los cuales, eran pocos en comparación de como la historia oficial nos los hace ver. 150.000 tlaxcaltecas apoyaron al ejército de Cortés. Durante 2 años y tras varias batallas no había un resultado claro, con victorias por ambos bandos, destacando la batalla de Popotla, mejor conocida como la Noche Triste, en donde la alianza española indígena fue debilitada y obligada a retirarse hacia Tlaxcala. Después, el ejército español sitiaría Tenochtitlán por ataque marítimo, que los mexicas no dominaban, sitiando la ciudad, haciendo que los mexicas padecieran enfermedad y hambre, provocando su posterior sometimiento. Respecto a Cuauhtémoc, en realidad él nunca defendió a Tenochtitlán, en realidad huyó, mas fue capturado en Tlatelolco, entregó la ciudad, reveló la ubicación de los tesoros, y finalmente le dieron chicharrón. Lo que hay que resaltar, es que esta no es la conquista de México, ya que México no
no existía como nación, y gracias a eso, nació la nación mexicana y la raza mestiza. Sin duda el nombre de Antonio López de Santa Anna es uno de los más satanizados de la historia, en cierta parte sin razón, como se dijo con anterioridad, él fue el único que ha derrotado a tropas invasoras, en la batalla de Tampico, en 1829. Además de tener actuaciones destacadas en otras batallas, como el sitio del Álamo en Texas, donde venció, y la Guerra de los Pasteles, en la que perdió una pierna. Sí, ocupó la silla presidencial en 11 ocasiones, pero combinadas suman un tiempo similar al período jurista. Además, se le ha estigmatizado por, entre comillas, vender la mitad del territorio nacional, algo que, en primera, no lo hizo él, sino José Joaquín Herrera y Manuel de la Peña, que acordaron el Tratado de Guadalupe e Hidalgo. Y segunda, era una guerra cruenta y en desventaja, ya que el ejército mexicano estaba dividido, algo que aprovecharon los gringos. Lo que se trata de ver en este punto, no es volver a Santa Anna un mártir, sino que se le deje de demonizar, ya que hizo grandes aportes a la nación, como el himno nacional, que él mandó a componer, legándonos el himno más bello en lengua española del mundo. El período de la colonia es visto como una etapa de esclavismo en la historia nacional, algo totalmente falso. Si analizamos el virreinato de la Nueva España, encontramos un virreinato poderoso, con una economía mercantil poderosa, basada en la exportación de maíz, chile, cacao, tinturas para telas y plata, de la cual se elaboraban 2 de cada 5 monedas de plata en circulación mundial. Además, el desarrollo económico permitió el crecimiento urbano. Y en el ámbito cultural, aparte de crear nuestra raza mexicana, mezcla de la raza indígena con la española y toques de africana y filipina, también nació la gastronomía mexicana, ejemplo en platillos como el mole. Además, las letras novohispanas fueron de las más influyentes en el mundo, como Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora y la octava musa, Sor Juana Inés de la Cruz. No hay que ver el virreinato como una etapa de dominación y esclavitud, ya que en ella surgió nuestra rica nación como la conocemos. Sin duda, el nombre más enarbolado de la historia nacional, es el de Benito Juárez, a tal grado que su natalicio es denominado fiesta nacional. La realidad nos muestra a un Juárez antidemocrático, que llegó a la presidencia de modo impositivo y perpetuo tras la renuncia de Ignacio Comonfort. Un Juárez que no separó al clero del Estado, todo lo contrario, este quería formar una iglesia mexicana estilo Enrique VIII, y para ello, saqueó los bienes de la iglesia católica. Un Juárez que no hizo nada en la intervención francesa, salvo resguardar su persona en el norte del país. Un Juárez que atacó a Maximiliano de Habsburgo por promover la igualdad de mexicanos y velar por los indígenas, condenándolo a muerte, yéndose a burlar a su tumba. Un Juárez que puso al país al punto del protectorado estilo Puerto Rico con su tratado Maclean-Ocampo. Un Juárez al que solo la muerte le arrancó de la silla presidencial. Es hora de dejar de ver a Juárez como un casi dios y verlo como el personaje político que fue. Como notaron, la historia nos tiene muchos misterios, que con el tiempo son aclarados, pero algo